Ya todo carrerito. Ya no me quiere. ¿Qué te dijeron, avanzando? ¿Vas a avisar o de...? Ay, muy bien. Yo, ay, como me duermo por me estar quitando el ruido. Pone, Kioscos. come, pone que come. ¿Hay comida? Bien, la Fanchi le tiene terror. ¿Cómo se? Tiene alguna acostumbrado. Mira, bonito. Tiene el pelo bonito. Y lo que hace es que todo va así. Como bruja ahí parado. Va a llegar su cita médica. Bien. Nene. Baja la comida. Sí, está lindo. Solo que aquí ponerme qué. Para que no me
Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a comenzar con esta reunión de análisis fundamental. Estimados inversionistas, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que va a pasar en la semana, una semana bastante intensa, plagada de feriados y también plagada de muchísimas noticias que van a dar mucho eje y mucho énfasis básicamente a nuestras inversiones, ¿sí? Pongamos muchísima atención porque esta semana va a ser el meollo y principalmente semanas de muchas semanas donde vamos a encontrar alta volatilidad en el mercado. Entonces, bueno, como ya les venía mencionando, los precios se encuentran dentro de análisis fundamental con noticias bastante relevantes. Las primeras noticias se apalancan directamente a través de lo que nosotros denominamos el tipo de interés. En Estados Unidos, la gran pugna ha sido en este caso entre Donald Trump y Jerome Powell sobre querer bajar el tipo de interés. Y esta pugna de alguna forma hace que los mercados generen una gran volatilidad en los precios, ¿sí? Esto significa que nosotros como inversionistas podemos comprender que los mercados están comenzando a descontar la probable baja del tipo de interés del mes de julio, es decir, del mes que viene. Se estipula, o desde los discursos de Jerome Powell, es que no se debe bajar el tipo de interés aún. Sin embargo, como nosotros podemos observar, cada vez los datos económicos y la presión del mercado obliga a que los mercados de alguna forma ya quieran igualar dicho movimiento. Por eso es importante que nosotros podamos comprender que de ahora en adelante los precios pueden tener un gran impulso a través de la paridad de valor del dólar. ¿Qué instrumentos tenemos que fijarnos? Bueno, en primera instancia, los primeros instrumentos que debemos fijarnos son las acciones. Las acciones americanas son las primeras, en este caso, en tener un gran fortalecimiento respecto a este movimiento del dólar como tal. Adicional a aquello, también tenemos divisas como las divisas europeas, que van a tener mucho fortalecimiento del dólar a través de la pérdida de valor del dólar. Y eso se debe principalmente a que estas divisas ya bajaron su tipo de interés durante el año. Y desde el último discurso de Lagarde, donde mencionó prácticamente que ya no planean hacer otra baja, hace que pensemos que los mercados relativamente estén a favor de las divisas europeas y en contra del dólar americano. Adicional a aquello, también hay algo importante mencionar que probablemente el discurso de mañana de Powell, que vamos a ver un poquito, sea un discurso aún contra de los tipos de interés, pero al mismo tiempo no nos dé un punto de partida bastante claro, ¿sí? Algo que también tenemos que contemplar es que las materias primas van a comenzar a tener una gran valoración en el caso de que ese sea el tipo de interés. Y adicional a aquello, también algo que tenemos que contemplar, estimados inversionistas, es que los mercados como tal van a estar pendientes de esa fundamental ahora en adelante. Un fundamental que aún podría activarse es el fundamental de la guerra, aunque ya no se ha hablado mucho sobre el tema de Israel e Irán, principalmente es como que ha quedado un poco esto al aire y ahora todo el mundo se está centrando en la política monetaria. También tenemos que destacar, estimados inversionistas, que es muy probable también que los mercados comiencen a tener muchísima posibilidad en el petróleo de estancamiento. El petróleo le movió con mucha fuerza el tema de la guerra. El tema de la guerra le hizo crecer al petróleo de una forma inimaginable, pero después de que se básicamente quedó ya todo en pausa y en paz, el petróleo se ha enrangado de manera increíble. Entonces, algo que sí tenemos que entender es que como este fundamental era importante para esa materia prima, ahora mismo pues ya no lo es tanto. Y al no serlo tanto, pongámoslo así, los mercados pues se van a encontrar bastante quietos. Entonces, vamos a ver un poco las noticias en este momento, pero como vuelvo y anticipo, existe una alta posibilidad de pérdida de valor de esta semana del dólar americano. De hecho, ya empezó del día de hoy y continuará durante la semana. Vamos a ver si es que el discurso de Powell pues termina favoreciéndonos. Entonces, para eso... vamos a ver un poquito las noticias. El día de hoy teníamos algunas noticias relativamente tranquilas. Los mercados no generaron mucha volatilidad respecto a eso, como ustedes pueden observar.
tenemos datos del Producto Interno Bruto en Reino Unido como tal, PMIs, datos del IPC, que no generaron mucha volatilidad en el precio como tal. El mercado hoy se comportó de una forma bastante técnica realmente, entonces en ese sentido no generaron bastante volatilidad. Entonces hoy digamos que era el día más tranquilo de toda la semana, ya lo veremos explorando, pero hoy era un día relativamente tranquilo sobre las posiciones de inversión. Juan me dice, profe, ¿y el oro sigue en su tendencia bajista? Hasta ahora sí. Si el oro rompe los 33.25, yo le consideraría ya querer ingresar a una tendencia alcista otra vez, querer irse otra vez a los 34.00. Pero no es el caso, el oro está rebotando básicamente en 33.20 y ahora mismo está en 33.15, entonces yo creo que el oro podría contemplar aún una tendencia bajista. Ahora, no sé si esa tendencia bajista va a ser de largo plazo, eso lo va a determinar mañana Jeremy Powell con su discurso en la Reserva Federal, ¿ok? Entonces, como les venía anticipando, el día de hoy era un día relativamente tranquilo, pocas noticias, bueno, buenas noticias, pero nada de volatilidad extrema. Si nosotros bajamos y vemos en este caso más noticias, ¿qué es lo que tenemos? Que los precios de alguna manera el día de mañana va a haber feriados, como les decía, ¿no? Es una semana bastante intensa. Entonces está repleta de feriados y repleta de noticias fuertes. En este caso, miren, este feriado, que es el feriado de Canadá, obviamente en ese día de mañana la recomendación es no invertir en ningún instrumento que sea apalancado al dólar canadiense porque va a estar bastante lento. Entonces el instrumento al estar lento no va a tener alguna posición interesante, puede que se estanque, no genere volatilidad, que es lo que nos interesa realmente cuando hacemos una posición de inversión. En ese sentido es lo que esperaríamos que los precios pasen, ¿no? Bastante lentitud dentro del mismo. Sin embargo, ¿por qué es importante el día de mañana? Porque mañana mismo no solo que tenemos el discurso de la Reserva Federal, sino que tenemos un cúmulo de datos, el dato del PMI, como pueden ver, el PMI de manufactura, el IPC, en este caso de la zona europea, que nos da la alusión de que mañana probablemente exista un crecimiento, más bien una caída de corto plazo en Europa. Es muy probable que los PMIs aún no reaccionen con la baja de tipos de interés que se dio hace un mes y sea menor a lo esperado conjuntamente con la inflación. Eso significa que el euro va a perder valor, pero, insisto, el dólar está perdiendo mayor valor que las divisas europeas. Por ende, el euro como tal tiene mucha posibilidad, el euro como tal tiene muchísima posibilidad de generar una caída fuerte, pero no cambia la tendencia. En otras palabras, cada caída en el euro, en la libra esterlina o en cualquier instrumento europeo simplemente nos da un punto de partida de que los mercados van a continuar su movimiento alcista. En otras palabras, son retrocesos que tenemos que tomar en cuenta para generar nuevas posiciones en venta, sí, en compra, perdón, entonces, a favor del euro y de la libra. Entonces no se olviden, ¿no? Son nuevas posiciones que tenemos que tomar en cuenta para tratar de tomar posiciones nuevamente en compra. Tomar en cuenta eso es importante poder definir para saber hacia dónde pueden encontrarse los mercados. Entonces, insisto, alta posibilidad de que los mercados correspondan o tengan esos puntos a nuestro favor. Ahora, una vez mencionado que existe la posibilidad de que corrija las divisas europeas y después eso genere una alza, por otro lado, también tenemos los datos del PMI en Estados Unidos en manufactura a las 8:30 y conjuntamente con eso el discurso de Jerome Powell. La semana pasada, Jerome Powell pues ya mencionó o ya dio básicamente su discurso en la Reserva Federal, en donde pues lo mismo de siempre, ¿no? No quiso bajar su tipo de interés, todo bastante lento, los mercados aún no reaccionan, pongámoslo así, de la manera en la que todo el mundo está aguardando. Entonces, todo realmente ha sido bastante lento en ese sentido. Sin embargo, el mercado de alguna manera está generando, pongámoslo así, o está anticipando, pongámoslo así, que los precios, ¿sí? Que los precios en este caso se aceleren con una pérdida del dólar. Creo que todos estamos bastante claros de que Powell no va a querer bajar el tipo de interés mañana y no va a dar un discurso en contra de la a favor de la baja de los tipos de interés. Más bien va a seguir diciendo lo de siempre, que el mercado como tal no está preparado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a hacer que los mercados obviamente se estanquen, no generen la volatilidad del caso
Y al no generar esa volatilidad, otra vez los precios, pues se estancarán, pongámoslo así. Sin embargo, insisto, datos como los PMIs iba a ser bastante interesante porque Powell va a hacer el discurso y al mismo tiempo va a salir datos. Entonces, mañana mucha volatilidad. Yo vería, bueno, tenemos mañana sesión a las 7 de la mañana, podríamos operar tipo scalping, pero yo no me quedaría en el discurso de Powell, muy volátil. Mientras da el discurso salen datos económicos que pueden tranquilamente desmentirles. Salen datos como el PMI de manufactura, el PMI en este caso no manufacturero y también los datos del empleo. Entonces, día complejo mañana, día muy intenso, tengan mucho cuidado con la inversión que vayamos a desarrollar. Perfecto. Ahora, Emerson me pregunta, ¿había una noticia en que se está buscando el reemplazo de Powell y su salida provocaría el movimiento del mercado? Sí, depende de quién sea la propuesta de Powell, ¿no? A ver, cada presidente siempre tiene un tiempo límite, ¿no? Donde tiene que ejercer básicamente su cargo. Entonces, el tiempo de Powell es el otro año, a mediados del otro año, va a salir Jerome Powell. No me acuerdo si es el trimestre del otro año o es a mediados del otro año, pero Powell debería salir. Entonces, si es que sale Powell de la Reserva Federal, tienen que buscar, obviamente, un reemplazo, que van a comenzar a buscarlo desde ahora. Si ya se está escuchando algunas voces por ahí en el Senado, de hecho, en los últimos discursos de Powell, ya se escucharon algunas voces de la Reserva Federal, que probablemente sea un presidente muy pro-Trump, es decir, que hable o que sea a favor de la política de Trump. Entonces, ya veremos un poco más adelante qué puede pasar, ¿sí? Pero digamos que ahora mismo no es un fundamental clave, quizá a finales de año, en septiembre, por ahí, encontremos ahí la noticia y veamos que realmente sea interesante, pero mientras tanto no va a generar mucha volatilidad esto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no pierdan la calma, ¿sí? No va a haber gran volatilidad en ese caso, ahora mismo, ¿sí? Bien, después del discurso de Powell, tenemos las reservas semanales de crudo, que como ya les anticipaba, el petróleo no se está moviendo por datos realmente fundamentales respecto a los inventarios, ¿sí? El último movimiento que hizo básicamente el petróleo fue un movimiento apalancado al tema de la guerra, ¿no? Entonces, después de eso, los precios realmente estuvieron bastante tranquilos y al estar los precios bastante tranquilos, lógicamente los mercados no anticiparon grandes caídas. Mi sugerencia, obviamente, es que los precios van a continuar aún con una propuesta del petróleo, me refiero, débil. Se no va a generar una tendencia clave y probablemente el petróleo quiera aún disminuir su nivel. Eso sería básicamente mi lectura sobre el caso. Sin embargo, yo sigo alejado un poco del petróleo. El petróleo no está dando tendencias. De hecho, está bastante quieto. Mañana vamos a verlo técnicamente, pero está bastante lineal. Y eso hace que obviamente no sea un buen instrumento en el cual debamos operar. Entonces, en ese caso, yo estaría muy quietito sobre el petróleo. No trataría de lanzar ninguna posición, en este caso, ni en compra ni en venta, porque realmente no nos está dando nada de qué hablar. El petróleo ha estado más bien bastante estancado, no ha querido coger tendencias. Eh, yo me quedaría quieto en el crudo como tal. Entonces, tengamos muchísimo cuidado en el caso de lanzar posiciones en contra o a favor del petróleo, porque básicamente no nos está dando un buen punto de partida como tal, ¿no? Entonces, noticias relevantes del crudo, nada. Después tenemos los permisos de construcción y ventas minoristas en dólar australiano, que de forma particular son divisas que en teoría deberían generar volatilidad, pero como os digo, en teoría, ¿sí? Porque de ahí, pues los mercados no generar o no se da particularmente esa volatilidad, ¿sí? No se da particularmente esa volatilidad. Entonces, dólar australiano. Incluso yo le he sacado de la cartera porque está bastante lento realmente. No le veo un punto de partida adecuado. Santiago dice, profe, el Nasdaq con esas noticias alzaría. Mañana depende de Powell, pero yo creo que el Nasdaq va a seguir creciendo. O sea, de hecho, los últimos encuentros de Jerome Powell no ha hecho que el Nasdaq genere retrocesos. De hecho, ha hecho que de alguna forma se crezca. Entonces, yo al Nasdaq, yo le veo ya en máximos históricos, como les dije anteriormente, creo que va a 23.000 y dependiendo de cómo vaya el mercado, creo que incluso va a romper los 23.000, creo que se va hasta los 25.000, porque imagínense, ni siquiera bajan el tipo de interés y el Nasdaq ya está arriba.
cerca de los 23.000, entonces sí le veo con mucha fuerza a los 24, 25. Hay que tener cuidado sobre el Nasdaq. Yo creo que ninguna noticia le va a frenar a la gran suba. Creo que por ahí un cash, pero ahora mismo no va a darse. O sea, el cash creo que se va a pasar después, pero ahora mismo el cash no va a pasar. Los mercados van a seguir subiendo. Bien, el día miércoles, que va a ser el último día operable con fuerza del mercado, tenemos noticias del cambio del empleo no agrícola, un discurso de Lagarde. Generalmente los discursos de Lagarde son bastante tranquilos, no generan mucha volatilidad. Entonces aquí tenemos un segundo discurso, como ustedes pueden observar, donde los mercados lógicamente pueden generar mucha volatilidad también. Aunque Lagarde no genera tanta volatilidad como Powell y Trump. Sin embargo, pues es algo que tenemos que fijarnos y tomar en cuenta. Bien. Nuevamente los inventarios de petróleo que no van a generar volatilidad y el cambio de empleo no agrícola, que básicamente el día miércoles solo va a ser como el mismo movimiento del martes, se va a dar el miércoles, ¿ya? Pero el martes es más riesgoso porque ahí tenemos el discurso de Trump, perdón, el discurso de Powell con datos. En este caso solo tendríamos datos. Esa es la única o la más sencilla diferencia en este caso. Entonces, mi recomendación, lógicamente, aquí es no invertir. Más bien aquí sería invertir muy parecido a lo que pasó con el día martes. Entonces, existe probabilidad de que la tendencia más bien continúe en ese caso. ¿Ok? Eso pasaría el día miércoles. Insisto, pérdida de valor del dólar, va a depender de Powell, pero insisto, hay mucha posibilidad de que se pierda valor en el dólar. De hecho, se está perdiendo valor en este momento. Entonces, hay que estar más bien pendientes de lo que puede llegar a pasar un poquito más adelante, ¿ok? Bien, el día jueves ya comenzamos, digamos que la parte rara e intensa del mercado. Si toda la semana realmente va a ser intensa, pero el día jueves va a ser la más fuerte desde mi punto de vista. Como ustedes pueden ver, ¿qué tenemos? En primera instancia, vamos a tener el feriado de Estados Unidos, que se va a vincular al primer grito de la independencia. ¿Qué va a hacer eso? Que las bolsas cierren a media jornada, es decir, a partir de la 1 de la tarde. En otras palabras, la bolsa va a actuar de la mañana hasta la 1 y ahí va a cerrar el Nasdaq y pues el oro y los demás instrumentos, ¿no? Recomendación, lógicamente, no invertir, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero va a estar plagado de noticias desde la madrugada. Miren, desde las 2:55 las noticias europeas. 3 de la mañana, Europa, 7 de la mañana, no tasa de subsidio de desempleo, nóminas agrícolas, todo en ese momento. Todas las noticias que se deberían acumular viernes se acumulan en este día hasta el mediodía. Entonces van a estar repleta de noticias cada minuto, cada hora, y eso no va a hacer que la tendencia obviamente se forme de una manera normal, sino más bien sea algo antinatural. En ese sentido, yo recomendaría no invertir tanto en estos instrumentos. Bien, después de eso, el mediodía, como pueden ver, comienza y cierra la bolsa como tal, y la bolsa de aquí viene a la apertura el día domingo, porque el día viernes es feriado todo el día, como pueden ver. Entonces, imagínense ustedes, invertir en un instrumento que cierra el día jueves a la tarde, a las 2 de la tarde, ponele, y te abre el domingo. O sea, ¿qué pasa con jueves, viernes, sábado, domingo? Todos sabemos que Donald Trump, pues, no es, digamos que muy predecible, puede decir cualquier cosa y los mercados van a estar extremadamente volátiles. Entonces, como pueden ver, no existe, o más bien desde mi punto de vista, no es tan buena idea, pongámoslo así, ingresar en este tipo de, de, de día en específico, ¿no? Por la independencia como tal. Hay muchas noticias, mucha volatilidad. Después los mercados básicamente se van a subir, a quedarse quietos hasta el domingo y eso pues no es bueno para nadie básicamente. Entonces, mi recomendación como tal es tratar de no ingresar en este instrumento. Pues complejo, los instrumentos va a ser complejo. Si queremos ingresar, atacará a hacerlo a eso de las 5 o 6 de la mañana, tratar de hacer scalping y ya. Pero de ahí yo recomendaría no tanto, porque insisto, cada media hora, cada hora salen noticias de todos los datos económicos y se acumula y después el mercado cierra a la 1, entonces no es tan buena idea. Como pueden ver, es una semana bastante intensa porque en primera instancia estamos repleto de feriados.
Y en segundo, a pesar de estar con feriados, tenemos noticias en las horas huecas, pongámoslo así. Va a ser fuerte. El pronóstico es sencillo. Comprar acciones. Bueno, eso ya les he dicho anteriores veces, ¿no? Pero ahora mismo les repito, compren y compren acciones. Las acciones van a romperla. Muchas acciones van a llegar a movimientos sobrevalorados. Eso se va a dar, eso es un hecho. Muchas acciones van a llegar a ese punto. Entonces, traten de seguir comprando acciones. Yo les recomiendo comprar más acciones en ese sentido. Uno, acciones. Dos, les recomiendo también en este caso, ¿cómo se llama esto? Posiciones en contra del dólar. Las posiciones en contra del dólar también van a ser importantes. Y yo me apalanco también a posiciones a favor del euro y de la libra. Va a haber retrocesos. Estos días el mercado va a tener retrocesos bien importantes, ¿ya? Las divisas europeas van a tener retrocesos, pero esos retrocesos van a ser retrocesos para comprar. Entonces, yo sí que les recomendaría lanzar posiciones en compra con cada retroceso. Hoy nomás vimos una caída masiva en la libra, sí, en la libra y en el euro. ¿Y qué sucedió? Básicamente los mercados subieron y se fueron a máximos nuevamente. Es porque todo el mundo está pendiente de que el dólar americano pierda mucha atención, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, comprar divisas europeas, el oro probablemente alcance máximos, ya lo veremos un poco más adelante, pero es muy probable que el oro alcance máximos. El, los demás instrumentos, el petróleo creo que se va a estancar, el Nasdaq va a subir, ¿sí? Y hay que estar pendientes del discurso de Powell. O sea, Powell de aquí es la clave. Sí, bueno, siempre ha sido la clave, pero ahora mismo es mucho más fuerte porque no sabemos si es que este mañana se contradice con sus datos o va a ir a favor de los datos. Si mañana Powell va a favor de los datos que hemos visto, porque el dato del Producto Interno Bruto, los PMIs, todo apunta a que Powell deba bajar su tipo de interés. Mañana mismo vamos a ver una explosión muy fuerte a las 8:30 del dólar. El dólar va a perder valor, pero como no tienen idea. Ahora, no sé si eso pase. O sea, Powell realmente no se ha animado a hacerlo y la semana pasada mismo que dijo que no lo haría. Pero bueno, al final termina siendo eso política. Así que muy pendientes de todo lo que vamos a vivir porque va a ser muy intenso, ¿sí? Prácticamente tenemos 3 días de trabajo, más bien ni tres, dos, porque el día martes y el día miércoles sería lo operable. Día jueves no recomiendo tanto, más bien algo de scalping y ya, nada más. Y de ahí sí estaría más bien pendiente de lo que puede llegar a pasar, ¿vale? Así que les abro el segmento de dudas y preguntas que tengamos, por favor, para ir complementando la sesión del día de hoy. Dudas, inquietudes que tengamos. El BTC está lento, estancado, ¿sí? El BTC está estancado. No recomendaría de momento ingresar. Mañana vamos a ver a profundidad, pero el BTC está quietito. Los índices europeos entonces también podrían subir. Los índices europeos ya subieron ya. Ahorita vamos a ver qué pasa, pero ya subieron. Ahora estamos hablando solo de economía americana. ¿Qué acciones recomienda cualquiera? Todas las acciones van a subir. Obviamente las de mayor crecimiento siempre son las de las acciones tecnológicas. Profe, ¿y no podríamos aprovecharnos también la bajada de las acciones para contrarrestar las pérdidas? Las acciones no están cayendo. O sea, si tú quieres vender acciones, no es tan buen negocio, te puedo decir. O sea, de forma particular, no es tan buen negocio tratar de vender acciones. No es tan buen negocio. Todo apunta a que las acciones van a subir. De hecho, todo el tiempo, incluso con la guerra, subieron las acciones. Ahora, sin guerra y con la posibilidad de que bajen el tipo de interés, las acciones van a repuntar más fuerte que nunca. Puede que en el corto plazo, en 1 hora o 2 horas,
¿Alguna otra duda, por favor? Profe, y el oro a largo plazo, el oro a largo plazo arriba, a largo plazo el oro arriba. Creo que podría incluso ir a 4.000. No olvidemos que la previsión de Goldman Sachs es que el oro se vaya a 4.000. Es muy probable que se compre la previsión de Goldman Sachs. Pero ojo, a largo plazo, no quiere decir que mañana va, no, no. Mañana probablemente caiga incluso, pero a largo plazo la previsión es a 4.000. Ujú. O sea, este año, sí, este año, o sea, hasta septiembre por ahí. Septiembre, octubre es muy probable que pase. El BTC también a largo plazo está fuerte. La subida no. El BTC yo le veo abajo. El BTC no ha logrado romper su base de los 110. Está estancado ahora mismo. Si es que sube el tipo de interés, eso le favorece a las acciones. El oro, el BTC subiría, pero yo al Bitcoin no le veo tan bueno. No le veo tan bueno al Bitcoin realmente. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Bueno, entonces hoy recomendación no operar, ¿sí? No traten de operar, aunque si quieren hacerlo, yo vendería oro. Es la única que les dijera así, que está fácil realmente ahorita. Pero yo no operaría. Está lento el mercado. Mañana todo el mundo va a estar emocionado por Powell. Y yo mañana más bien a las 7 trataría de encontrar puntos de entrada antes del discurso, que es lo que vamos a hacer. Y ya, de ahí de forma particular, yo no ingresaría en las posiciones de inversión como tal, ¿sí? Chicos, les agradezco por su tiempo. Espero tengamos un buen día y mañana felices trades. Que nos vaya muy bien. Un fuerte abrazo a todos y cualquier duda a través del grupo. Chao.